Bueno, es muy complicado, ¿no? La verdad que son muchos años de historia económico y social, ¿no? La verdad que uno siempre se pregunta en estos ámbitos si realmente el problema es económico, es político o termina siendo social y cultural, ¿no? Realmente, bueno, esto es algo que incluso en la Escuela de Negocios lo vemos en las diferentes materias, ¿no? En materia de entorno político, social y cultural, en donde analizamos con los empresarios dónde estamos, cómo estamos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que la semana pasada realmente ha sido una semana de locura, ¿no? Donde hemos vivido otra corrida cambiaria, no del oficial, pero sí, digamos, en los dólares alternativos, que bueno, que en definitiva ha provocado una situación de desquicio, sobre todo en los sectores privados, ¿no? Donde de nuevo se causa mucha incertidumbre. Entonces, tenemos como diferentes recuerdos, hasta independientemente de los gobiernos, ¿no? Porque en el 2018 también tuvimos la otra corrida cambiaria, que también fue bastante importante, donde los sectores privados también terminaron golpeados, ¿no? Si vamos al 2014 con la devaluación en enero del 2014, con la devaluación de Axel Kicillof, que también y se tradujo después en una inflación importante. En definitiva, bueno, inflación y dólar son realmente dos variables que siempre nos tienen al borde de la taquicardia en este país, ¿no? Y la verdad que muy difíciles de controlar, muy difíciles de controlar. Ahora, ¿por qué hay países que nos rodean, que son prácticamente nulos en cuanto a la relación en nuestro país, ¿no? Nulos en cuanto a los porcentajes que tienen de inflación? Manejan mejor las cosas, son más inteligentes, tienen una sociedad que es más comprensiva que la nuestra, la dirigencia política es diferente. ¿Cómo es? Yo creo, y acá entrando un poco en filosofía, ¿no? Que en definitiva estos países que vos estás nombrando, ¿no? Ya sea Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay. Bueno, vos fíjate que en definitiva nosotros no nos hemos decidido qué modelo de desarrollo económico queremos. Ahí está. La verdad es que cuando miramos, digamos, otros países ya se han decidido si quieren un modelo de desarrollo mirando hacia afuera o un modelo de desarrollo de mercado interno mirando hacia adentro. En el caso de, por ejemplo, Chile. Chile, con 14 millones de habitantes, ha decidido ser un país exportador, ya sea de servicios, financiero, de minería. Brasil, con una población de más de 260 millones de habitantes, ha decidido ser un país que fundamentalmente con el mercado interno que tiene puede desarrollarse. En Argentina todos han vivido sus historias políticas también muy fuertes, pero que han marcado cuál va a ser el camino a seguir en materia de desarrollo económico. La verdad que en Argentina, si nos vamos incluso, ¿no?, a cientos de picos de años atrás, 1840, el debate de Roca y Pellegrini, ya ese debate era justamente cuál era el modelo económico a seguir, uno claramente orientado hacia afuera y el otro orientado hacia adentro. Y cuando nos vemos ahora y nos reflejamos ahora, no hemos cambiado absolutamente nada en estos 170 años que nos han marcado de historia y donde en definitiva siempre estamos como un péndulo, ¿no?, yendo de un lado hacia otro. Yo creo que esta falta de previsión y esta falta de consenso sobre el modelo económico a seguir, claramente, bueno, liderado por las clases políticas, que son los que nos gobiernan, ha llevado a que hoy estemos en esta situación en la cual no terminamos de generar los dólares necesarios para el desarrollo, porque hay que decir que si bien tenemos inflación, el gran problema de la Argentina siempre es el dólar, ¿no? No se puede gobernar un país cuando el dólar es tapa del diario en todos los días, ¿no? Realmente eso es importante. Y bueno, y después también esto impacta directamente en los precios, ¿no? Y con una inflación que no se puede parar. Vemos que Brasil, que ha tenido peores hiperinflaciones que las nuestras, piensa en términos de reales y ha podido controlar su hiperinflación, ¿no? Respetan su moneda. Respetan su moneda. Y nos pasa que, bueno, hay informes incluso del Tesoro de los Estados Unidos que muestran de que Argentina es el segundo país del mundo después de Estados Unidos con más dólares per cápita, ¿no? Entonces, esta situación nos marca también cómo funciona, por un lado, bueno, la economía, y segundo, cómo se instaura también en la cultura del argentino el tema de la dolarización, ¿no? Muchos debates vienen detrás de esto. ¿Qué modelo de desarrollo? Si afuera, hacia adentro, ¿no? La moneda, si la moneda nuestra tiene valor o no tiene valor y por lo tanto es una necesidad ir hacia el dólar o no, si hay que dolarizar la economía o no, y el debate que hay, sobre todo si dolarizamos nos quedamos sin política monetaria y por lo tanto que es una herramienta muy importante para motorizar la economía. Ya nos pasó en la convertibilidad que justamente no teníamos posibilidad de reactivar la economía porque estábamos atados a un peso, un dólar, o si la convertibilidad, como por ejemplo como pasó en Venezuela, que no se ha
instaurado, por ejemplo, el tema del uso del dólar, pero Maduro lo ha dejado fluir y eso se ha visto en un impacto en la baja de los precios, ¿no? Y sobre todo en la baja de esta hiperinflación que tenían. Entonces, todos estos ejemplos hasta cercanos creo que deberían ser motivo de análisis también para decidir una política económica que actualmente no la hay, ¿no? Realmente la semana pasada, Ricardo, cuando se veía todo esto que estaba pasando en Argentina y sobre todo el desquicio con respecto a los bonos en pesos que seguían cayendo y una huida de los inversores de los bonos, más el dólar blue y los dólares alternativos que seguían aumentando. Ahora han bajado un poco, pero la incertidumbre sigue estando y la inestabilidad también. Bueno, eso realmente... uno se preguntaba, o por lo menos en lo personal me preguntaba y decía, bueno, a ver qué va a salir a decir el presidente y qué va a salir a decir también la ministra de Economía. Y realmente no se vio nada, ¿no? Y yo hablaba con empresarios y me decían los empresarios que, por ejemplo, empresarios pymes, ¿no? Que no exportan y que se mueven con el mercado interno. Me decían, yo la semana que viene tengo que frenar la producción y empezar a suspender gente, porque antes los proveedores me pedían que pagaran efectivo, pero ahora no me venden. Y estoy teniendo faltante de productos. Con lo cual se presenta una incoherencia porque estamos en un país donde hay un consumo altísimo, la gente huye del peso tratando de justamente sacárselo de arriba. Sacárselo y comprando materiales de construcción o bienes durables o lo que fuera para tratar de utilizarlo. Y los empresarios pymes que tratan de aprovechar esa ola de consumo, por otro lado no pueden por la falta de oferta que con los proveedores que no hay sistema de precios, ¿no? Está roto el sistema de precios. Pero aquí hay un hecho puntual. Sin moneda es imposible pensar en una república. Es que la moneda es parte de la soberanía, ¿no? Y realmente el hecho de no estabilizar, a mí lo que me parece increíble, Ricardo, es que hasta ahora no tengamos un plan antiinflacionario, ¿no? Y el plan antiinflacionario tiene que ser un plan de shock. Pero para que sea un plan de shock tiene que haber confianza y credibilidad en este gobierno. O sea, uno se pregunta, ¿no? Si Cabal no hubiera tenido credibilidad cuando aplicó la convertibilidad, ¿hubiera funcionado la convertibilidad? No, para nada. Bueno, entonces ahí me estás ratificando esta duda, ¿no? Que en definitiva cualquier plan, ¿no? Tiene que tener una credibilidad de la gente de que en realidad eso va a ser así. Si yo el día de mañana le digo a el kiosquero que la Coca-Cola no va a aumentar de precio, por lo tanto que no me aumente el precio, y si el kiosquero no me cree, se va a asegurar el costo de reposición. Cuando perdiste el valor de la palabra, y la perdió precisamente el presidente de la Nación, que es la autoridad máxima del país, evidentemente es imposible poder recuperar, es que como caes en picada. Es decir, perdés la credibilidad, perdés la confianza, caes en picada, definitivamente, nadie te cree más nada. Sí. Tomo en ese sentido, Ricardo, la columna de Alfredo Blanco, en el cual en su momento dijo que, bueno, que el Banco Central tenía herramientas, ¿no? En materia de política económicas, fiscales y también cambiarias para aplicar y para poder influir en esto, ¿no? Yo coincido con él. O sea, el Banco Central tiene el manejo de todas las políticas económicas a disposición para poder hacer, bueno, primero enfrentar esto que se habla de que es inminente la devaluación, producto de que las reservas del Banco Central se han acabado, sí. ¿no? O sea, se acabaron las reservas del Banco Central, con lo cual es inminente la devaluación, con lo cual están todos los sectores viendo qué es lo que sucede. Uno de los sectores, el campo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, allí justamente el tema de la emisión monetaria, el tema de la falta de dólares y el tema también de la huida en pesos ha generado un escenario propicio como el que estamos viviendo actualmente, que donde todo el mundo está esperando ante unas reservas negativas, esperando una devaluación, ¿no? Pero el Banco Central tiene posibilidades y yo creo que este gobierno no está en condiciones políticas, siempre y cuando de soportar una emitas devaluación. para seguir manteniendo el Estado. Bueno, hoy no está en condiciones políticas, ¿no? de sostener esto, ¿no? De sostener una devaluación, además con lo que implicaría, ¿no? Y además, bueno, vos me decías el tema de la emisión, ¿no? Bueno, emisión que hay, emisión que se va al dólar. Y también, o si se filtra, se va en LELIX, con más intereses para LELIX. Exactamente. Y a su vez más emisión. Y termina siendo una bola de nieve donde en realidad mismo Alberto Fernández en su momento, cuando hablaba de que la plata de las LELIX le iba a destinar a los jubilados, y hoy tenemos 5 veces más que en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, realmente toda esta situación lo que hace pensar es que sí, el Banco Central tiene las herramientas, pero bueno, ¿cómo las va a aplicar?
es una intriga, no se sabe, porque justamente no estamos viendo esa fortaleza política, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, la semana pasada no hubo. Incluso yo analizaba cuando se dio esta noticia, ¿no? de que al turismo que viniera se le iba a dar el dólar de los dólares alternativos, ¿no? Mucho más alto, hasta 5.000 dólares y demás. La noticia, que debería haber sido dada por la ministra de Economía, fue dada por el ministro de Turismo, ¿no? Eso ya le resta acciones a la medida, ¿no? Y por otro lado también, bueno, esperando, por ejemplo, ¿qué novedades, o sea, o cuáles van a ser las herramientas para tener certidumbre de hacia dónde va el rumbo con respecto a todo esto que está pasando y a este lío económico y político? No lo estamos viendo, con lo cual la crisis económica que ya venía, ¿no? Con una pandemia encima, más la crisis política hacia el interior del Frente de Todos, que todavía no se resuelve, más la crisis financiera que empezó en junio con la huida de los bonos en pesos, producto de que los inversores estimaron que esa deuda no se va a pagar, lo que se ve es que en vez de tirarle agua, se le está tirando queroseno. Claro, claro. Y bueno, y allí estamos en esta incertidumbre donde sobre todo empresarios pymes y asalariados son los más perjudicados. Es que nadie piensa en un plan, digamos, a largo plazo. Es decir, nadie piensa, tampoco existe plan, pero nadie elabora un plan a largo plazo. Porque si vos tomás el año 2026, que es un año donde hay que poner mucha plata, de la deuda interna, de la deuda externa y de los bonos extranjeros, los que te hablan, lo que más o menos manejan los números, 15, 16, 17 mil millones de dólares en un año. ¿De dónde lo sacás? Si eso significaría hoy el monto de gran parte de las exportaciones de la soja. No, incluso si nos vamos a las metas del Fondo Monetario Internacional, ya el Fondo Monetario pidió 5.000 millones de dólares de reservas netas en el Banco Central, sí, ¿no? Y la verdad es que cuando vemos los 4.000 millones que dio y que vemos que ya se acabaron esos 4.000 millones de dólares con una sequía exportadora y a su vez también con una cantidad tremenda de dólares que se van ya sea por energía y también termina impactando en la producción, y esto va a impactar claramente en el crecimiento económico, ¿no? Realmente no vemos de dónde se pueda sacar y sobre todo esto, sin un plan, ¿no? Lo que se ve actualmente es que se piensa en el corto plazo, y cuando hablo del corto plazo es el cortísimo plazo, pero pensar en un mediano y largo plazo que tiene que ver con generar los motores de divisas genuinas para el desarrollo. Cuando hablo de motores de divisas genuinas son las exportaciones. sí. ¿Qué es lo que vemos? Desde octubre está durmiendo la nueva ley de hidrocarburos en diputados y senadores. Diputados, sí. La ley autopartista, ¿no? ¿Qué pasa con la ley de economía del conocimiento? ¿Qué deberíamos dar también accesoriamente para eso, ¿no? Y todas las leyes de minería, todas las leyes que son insumos o en realidad dólares importantes para poder financiar nuestra economía y no tener que pasar estos cuellos de botella, los famosos stop and go que vivimos históricamente en Argentina. No vemos que la discusión está centrada ahí. Y ahí debería estar, a mi criterio, Ricardo, centrada la discusión. ¿Sabes qué pasa? Está también la insignificancia mental de los funcionarios. Porque digo, si el presidente del Banco Central o cualquier ministro está pensando nada más que el tiempo, o mejor dicho, la temperatura baje para poder reducir el monto que se paga por la energía que exportamos, digo, ¿cómo es insignificante digamos, la mentalidad de un funcionario que esté especulando con eso y no con una alternativa, con un plan? Hoy en realidad creo que están todos los sectores pidiendo un plan, ¿no? Y realmente, sobre todo por el rumbo a seguir, y que en definitiva en ese plan no se cambie después con el gobierno que venga de turno cómo se llega. Pero para eso se necesita mucho consenso y sentarse realmente y dejar las mezquindades de lado. Parece idealista, la verdad que en este contexto y en este mundo parece muy idealista. Estoy de acuerdo contigo.
Pero en definitiva, así hemos visto que se ha hecho, digamos, en otros países. Y bueno, hay extremos, ¿no? Por ejemplo, bueno, Estados Unidos lo resolvió con la guerra norte-sur, ¿no? Claro. Y ojalá no tengamos que llegar a eso nunca, ¿no? Pero hoy estamos mucho más civilizados, pero en definitiva es necesario, ¿no? Venís de Washington. ¿Qué dicen allí? Bueno, allí la verdad que estuve la semana pasada en Washington, estuvimos justamente hablando muchísimo de los temas económicos en la Universidad de Georgetown y realmente no, bueno, ellos no pueden entender la economía argentina, ¿no? Realmente lo que me planteaban era que se veía un desquicio desde afuera y sobre todo un país con tantos recursos naturales, porque hay países pobres y los hay, sin absolutamente ningún recurso, ¿no? Me ponían de ejemplo Israel, ¿no? Que no tenía absolutamente ningún recurso, con territorio hostil por todos lados y que en definitiva con los no recursos que tuvieron pudieron desarrollarse y ser hoy una de las principales naciones del mundo, ¿no? Entonces me cuestionaban esto, ¿no? De por qué Argentina no puede tantos años y sigue cayendo en lo mismo, ¿no? La verdad que bueno, que uno se queda sin respuesta ante eso, ¿no? Sí, y termina siendo triste. Que tenés el documental de Shimon Peres, ¿no? Exacto. Donde directamente explica concretamente las decisiones que tomó desde el punto de vista político, la importancia que le dio la fortaleza de esas decisiones políticas para poder llevar a Israel de 500 al 16% de inflación, ¿no? Seguro, y bueno, y vos dijiste algo, Ricardo, que es muy importante, ¿no? El tema de la decisión política, ¿no? Porque en realidad, lo voy a citar a Keynes, que decía que la economía era muy importante para dejarla en manos de economistas, ¿no? y que justamente yo creo que allí tiene, la política es eso, ¿no? Saber cómo manejar la economía. Shimon Peres es uno de los ejemplos, ¿no? Y uno de los casos, y la verdad que podríamos aprender algo de cómo Israel llegó a eso, porque con los recursos naturales que tenemos, donde ya empezamos no de tan atrás, y desarrollándolos, el valor agregado y sobre todo la industria y la economía del conocimiento, creo que podemos salir adelante. Pero nos faltan los Shimon Peres. Ese es el problema, ¿eh? Ojalá los tengamos.